del día con 17 minutos. Bueno, y a propósito de esta apertura, vamos de inmediato a tomar contacto con nuestra próxima entrevistada porque, bueno, hemos sabido, y lo decíamos además, en esta apertura que se va a hacer desde el jueves a las 5 de la mañana, ya estamos en línea con Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de la Región Metropolitana, porque son 10 comunas, Francisca, que están ya en una apertura inicial, por lo menos después de este cierre relativamente masivo. ¿Cómo toman esta noticia respecto a lo que ha vivido la región metropolitana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En realidad la noticia del desconfinamiento de estas 10 comunas creemos que es inentendible desde el punto de vista sanitario, ya que el propio gobierno estableció criterios y umbrales para guiar la transición entre las fases del paso a paso. Y actualmente estas 10 comunas no cumplen con los indicadores para que podamos tener una transición. Principalmente lo que más nos preocupa desde el punto de vista sanitario es que la ocupación UCI se ha mantenido sobre un 95%, tanto en la región metropolitana como a nivel nacional, y esa situación se mantiene igual de crítica. La situación de los hospitales es realmente muy, muy compleja, no han dejado de estar saturados, tenemos pacientes incluso hospitalizados en la atención primaria que hoy día no se pueden trasladar a un centro hospitalario, por lo que la situación es de extrema complejidad. Y en esa situación en la cual no se cumplen los indicadores de ocupación para poder desconfinar según los criterios del propio gobierno, que se avance en un desconfinamiento es realmente sorprendente, creemos que prematuro y también, repito, inentendible. Y al mismo tiempo tenemos la situación de que sabemos que estas cuarentenas dinámicas en el cual no se toma en cuenta una unidad territorial mayor según la movilidad que existe, sino que se va desconfinando por comuna, también sabemos que en el pasado ha tenido muy malos resultados, ya que sabemos que las personas empiezan a transitar de las comunas en cuarentena a las comunas que se abren porque tienen que trabajar, y hay una serie de flexibilidades que creemos que en este momento son muy riesgosas para la situación sanitaria que estamos viviendo. Sí, ahora, ¿a qué adjudica entonces, Francisca, que se hayan tomado estas decisiones y en estas comunas en particular? En realidad la razón de por qué se toma esta decisión no la entendemos. Pero no tendrá que ver con la baja de los casos más allá de la situación sanitaria hospitalaria, digamos. Estas comunas tienen una menor tasa que el resto, una menor tasa de incidencia, aunque no cumplen el criterio para desconfinar, y también una relativamente menor positividad, que también está muy al límite, y algunas de ellas no cumplen tampoco el umbral de desconfinamiento, por lo que en realidad no creemos que puede ser por la tasa de incidencia, pero ahí creo que hay una situación que me gustaría recalcar, que es que hay total desconocimiento de cómo se están tomando estas decisiones, y eso creo que es grave, en el sentido de que tenemos un consejo asesor, tenemos sociedades científicas, tenemos expertos que en esta etapa de la pandemia creo que ya deberíamos haber entendido que cuando tomamos las decisiones de forma aislada por la autoridad sanitaria, sin incluir la opinión del consejo asesor, de las sociedades científicas, de la mesa social COVID-19, en general hemos tendido a medidas que tienden a fracasar y que después tenemos que retrotraerlas o se produce un problema en la comunicación de riesgo. Ahí yo creo que yo invito al gobierno que aprendamos de los errores del pasado y que podamos mejorar la toma de decisiones, entendiendo que si es que no incluimos a los expertos que el mismo gobierno ha tenido, como por ejemplo el Consejo Asesor, sabemos que no nos va bien y necesitamos aprender para lograr un mejor manejo de la pandemia. Ahora, con respecto a estas decisiones, que ha sido la crítica permanente, Francisca, de no tomar en cuenta o consideración las voces de los expertos, ¿por qué podría cambiar ahora, después y a un año de la pandemia? Y le pregunto también porque lo que escuchábamos ahí a Lucas Palacios, en general también hay un interés de reapertura por la economía y los sectores económicos. ¿Cómo conviven en ambas realidades? Sí, creo que no es para nada contradictorio. Nosotros tenemos que lograr el control de la pandemia para que con seguridad empezar a desconfinar y que empiecen a
funcionar ciertas actividades económicas. Si es que nos apresuramos y tomamos medidas precoces y prematuras, lo que arriesgamos es volver a un confinamiento total que sabemos que tiene muchos efectos negativos, tanto para la salud mental, también para las personas a las cuales no han recibido un apoyo sustantivo en esta pandemia, y sabemos que si es que viven del día a día es muy difícil que puedan mantenerse en sus casas. Sin embargo, no es posible el no considerar los criterios sanitarios y no tener criterios sanitarios claros para privilegiar de todas maneras el tema sanitario, y en función de eso, con seguridad, poder ir desconfinando y poder ir incluyendo actividades que sean prioritarias, tales como la apertura de colegios, y creo que eso tiene que ser la primera prioridad por sobre lo que vemos hoy día, que se van a abrir los malls en fase 2 y volvemos a repetir los mismos errores del pasado, en el cual en fase 2, que es de mayor confinamiento, tenemos actividades de alto riesgo como la apertura de malls y restaurantes. ¿Qué opinión tiene respecto a la apertura de los colegios, que ha sido ya el debate en el último año, pero ahora con la experiencia ganada después de lo que ha pasado en los últimos 12 meses, un poco más incluso? Sobre los colegios, bueno, en primer lugar, creemos que como sociedad tenemos que priorizar la apertura de colegios por sobre cualquier otra actividad. Sabemos que la infancia ha sido muy afectada por esta pandemia y por el cierre de los colegios. Sin embargo, esta apertura se tiene que dar en condiciones sanitarias de seguridad para evitar que esto signifique un aumento mayor de los casos, y también con protocolos muy estrictos para también evitar que esto suponga mayor riesgo tanto para los profesores como para las familias. En ese sentido, nosotros seguimos las recomendaciones del Comité Asesor de iniciar una vuelta a clases que sea en fase 3, en la cual podamos afinar mucho los protocolos y también el seguimiento de todos los brotes, el control de los brotes en los colegios y todas las medidas de mitigación que son muy importantes para que esta medida funcione, y en función de afinar ese proceso, luego poder avanzar a tener los establecimientos abiertos en fases de mayor confinamiento. Bien, Francisca Crispi, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.